Amén. Gloria sea al Señor. Que el Señor me los bendiga a cada uno de ustedes, mis amados hermanos en Cristo Jesús. Que la gracia, que el amor y la paz de nuestro Dios repose sobre cada uno de vosotros. En esta noche nos hemos reunido nuevamente por medio de esta plataforma para poder estudiar la palabra del Señor y poder continuar el estudio bíblico que habíamos ya iniciado acerca del nuevo orden mundial, ¿verdad? Estamos viendo a través de las escrituras todos los aspectos proféticos que la Biblia nos habla acerca de este último gobierno mundial, la cual será pues la plataforma para la aparición y el gobierno del anticristo, también conocido como la bestia. Hemos hablado ya, hermanos, como a través de las escrituras, por medio del profeta Daniel y también a través de textos que se encuentran en el libro de Revelación o Apocalipsis, del inicio o cómo sería esta plataforma que dará lugar, hermanos, al establecimiento de este gobierno mundial, que hoy por hoy lo escuchamos, hermanos, a todas voces en los grandes líderes políticos, religiosos, etcétera, etcétera, grandes magnates, millonarios, familias influyentes a nivel económico, dueño de bancos, de la necesidad imperante de instaurar este nuevo orden mundial, que está muy relacionado obviamente con esta ideología de la globalización, los globalistas, ¿ok? De la globalización y también diríamos así, está respaldado todo esto, orquestado todo esto por medio de las diferentes élites que gobiernan el mundo tras las sombras. ¿Amén? Y no es que seamos conspiranoicos ni cosa parecida, ¿verdad? Mucho se habló, hermanos, de que hay un movimiento conspiranoico, que todo lo ven conspiración y estas cosas, pero el tiempo, hermanos, está dando la razón a esto, ¿verdad? Y dicho sea de paso, no es nada escondido que lo que estas élites están haciendo. No es nada, hermanos, oculto, pues ya se muestran de una manera, diríamos, descarada, de una manera muy abierta, se muestran a la humanidad y lanzan su ideología, su filosofía, su política a través de los gobiernos, a través de también a través de los medios de comunicación, a través de las redes sociales, a través de la música, los medios de entretenimiento como la música, la televisión, el cine, el internet y todas estas plataformas, hermanos, que están controladas por estas élites y también por estos grupos de sociedades secretas que son los que realmente gobiernan el mundo. Son familias, ya habíamos mencionado la vez pasada, son familias muy poderosas, 13 familias poderosas, casi todos ellos de origen judíos. Entonces, ya hemos conversado bastante de cómo más o menos sería este nuevo orden mundial a la cual estamos yendo. Y creo, hermanos, de que definitivamente no falta nada para que esto se concrete. Están poniendo todas las piezas del ajedrez. Y dicho sea de paso, se acuerdan que yo le hablé mucho de que estas sociedades y estos grupos usan mucho la simbología y los colores, ¿verdad? ¿Se acuerdan que les mencioné? Es algo clásico característico del ocultismo. Ellos manejan mucho tanto la simbología como los colores. Son personas muy supersticiosas también en cuanto a la numerología y todo este tipo de cosas. Entonces, por ejemplo, una característica que tienen los Illuminati, de los cuales también forman parte de la masonería, son los colores blanco y negro. Por eso que cuando usted entra, por ejemplo, o si tiene la oportunidad de ver por internet a a un salón masón, por ejemplo, donde se reúnen estos grupos masónicos, usted va a poder ver, por ejemplo, ahí que el piso de ellos es como el tablero de ajedrez, de cuadrados negro y blanco. Y este tipo de cosas usted lo va a ver, estos dos colores, el negro y el blanco, que es característico del piso de la masonería, usted lo va a ver mucho en la industria musical, por ejemplo, en los videos de grupos musicales, de los distintos géneros, pop, rock, cualquiera reggaetón, cualquiera sea, hermanos,
el tipo de música y de ritmos que están en el mundo, que pululan en el mundo, usted va a ver que estos cantantes, estos grupos, usan mucho esta simbología. Al igual que la sombrilla, por ejemplo, el ombrelo, ¿verdad? La sombrilla, el paraguas y la lluvia, son simbologías que ellos manejan bastante y tienen un significado. Pero nosotros habíamos ya hablado bastante de estas cosas y habíamos iniciado un subtema dentro de lo que era el nuevo orden mundial y de lo que ello traería, ¿verdad? Sobre todo en relación al pueblo de Dios. Y vamos a continuar entonces lo que habíamos estado viendo el jueves pasado, que es el nuevo orden mundial y la gran tribulación. ¿Por qué? Porque este nuevo orden mundial, cuando ya se concrete plenamente, cuando se instaure plenamente, de ahí, de esta organización de Naciones Unidas que se juntarán, hermanos, para el bienestar del planeta, supuestamente, usted ahora está viendo que se está hablando mucho del calentamiento global o también lo que se conoce como el cambio climático. Ahora le llaman el cambio climático. Ya no usan mucho el rescaldamiento o el calentamiento global o mundial, sino están usando el cambio climático. Esto quiere decir que están apuntando mucho en que vienen cosas peores. Y no sé si usted ha visto el video que le mandé en la mañana. Espero que lo haya visto, que haya tomado un poquito de tiempo para poder ver este video muy, muy interesante, ¿verdad? Que nos ha ilustrado mucho algunas creencias que yo lo había leído también, erróneas en cuanto a que a ese dragón rojo que aparece en el libro de Apocalipsis, ¿se acuerdan? En el libro de Apocalipsis es un libro simbólico, donde hay mucha simbología. Hay algunas cosas que son literales, pero hay cosas que son simbólicas. Y es el mismo texto que nos dice cuáles cosas son simbólicas y cuáles cosas son cosas literales. Ahora, ahí se menciona, por ejemplo, a un dragón rojo o escarlata, ¿verdad? Y sí, hay muchos intérpretes, unas corrientes de interpretación bíblica que piensan de que ese dragón rojo es China, ¿verdad? Porque China es conocido así como el gran dragón rojo por su bandera y porque para ellos pues uno de sus símbolos ancestrales es el dragón. Entonces, ya que la bandera de ellos es roja porque, bueno, han avanzado el comunismo y todo eso, y siempre ha sido rojo la bandera china, entonces muchos piensan que ese dragón rojo es la China y que ahora, pues como todos nosotros sabemos, China se ha convertido en la primera potencia mundial económica, ¿verdad? Superando a los Estados Unidos de Norteamérica, lo ha desplazado y ahora es China. E incluso, usted lo sabe, no sé si habrá visto cuando comenzó esta pandemia, que por cierto se originó ahí en la ciudad de Wuhan, en China, esta pandemia, hermanos, que luego ellos ocultaron, obviamente ahora se está destapando muchas cosas, ocultaron el número de muertos y la verdadera cantidad, las verdaderas cifras, que me imagino que no solamente lo hace China, yo creo que lo hacen todos los países, incluso Italia, o sea, hoy día lo estuvieron diciendo un representante de la parte de salud del gobierno, que las cifras que se dan, tanto de contagios como de fallecidos, no es la verdadera, ¿no? No es la verdadera. Entonces solamente son ciertas aproximaciones nada más, pero que verdaderamente la cantidad tanto de infectados y todos los distintos, los distintos grupos como personas ya sean sanadas, que se han recuperado, personas que han fallecido por causa de este virus, es mucho mayor, es mucho mayor. Entonces, y le decía yo que de China salió este virus y se expandió al mundo entero y todo el mundo entró en un confinamiento y la economía mundial pues se ha desplomado en muchos países, en las grandes potencias. Y qué interesante la jugada maestra que hizo China mientras las acciones en la bolsa cayeron de muchas industrias, de muchos consorcios, donde nadie, hermanos, ya compraba porque estaban de bajada. China comenzó a comprar. China comenzó a comprar, a comprar, a comprar, a comprar, a comprar, y China se ha hecho prácticamente con muchas empresas, incluso mundiales, pero sobre todo americanas. Ahora China es el mayor accionista
de grandes empresas, hermanos, americanas. Entonces hizo una jugada maestra prácticamente. Y bueno, es así como China pues se ha convertido en esa gran potencia, sobre todo en el aspecto económico mundial. Ahora, y este es el problema cuando muchas veces nosotros interpretamos las escrituras tratando tal vez de acomodarlo de alguna manera a nuestro contexto. Y claro, cuando hablamos sobre todo en cuestiones proféticas, en libros proféticos y en libros apocalípticos, como es el caso del libro de Revelación del apóstol Juan, obviamente cada quien, y eso ha sucedido desde el inicio de la iglesia, trataba de acomodar todo lo que se decía ahí a su generación. ¿Okay? En la generación, en el momento, en el tiempo en la cual ellos la estaban leyendo, y trataban de buscar qué personajes se ajustaban a los distintos elementos simbólicos que se encontraban en el libro de Revelación o Apocalipsis. Y esto ha sucedido siempre y hasta ahora sucede. Por eso que, por ejemplo, cuando se habla de la bestia, que ustedes lo leen en el capítulo 13 del libro de Apocalipsis, de la primera bestia, por ejemplo, muchos interpretan de que esa bestia que usted lo ve ahí tiene cabeza de león, tiene cuerpo de leopardo y pies de oso. Entonces muchos dicen el oso, bueno, el oso es Rusia, perdón. El oso es Rusia, el león es Estados Unidos, y así tratan de poner países de la actualidad, potencias de la actualidad, ¿no? De nuestro contexto actual. Bueno, pero tenemos que tratar de entender las escrituras, hermanos, desde el punto de vista de cómo fueron inspiradas y cómo fueron escritas. También hay que entender mucho el contexto en el cual se escribió, el tiempo. Hay cumplimientos históricos y muchas cosas que hay que tener en cuenta para no errar en una interpretación. Obviamente, en estas cuestiones, hermanos, de interpretaciones proféticas y apocalípticas, sobre todo, no podemos ser dogmáticos. No podemos ser dogmáticos absolutamente. Sobre todo en cosas que no están claras. ¿Ok? No podemos ser dogmáticos. No podemos decir, no, esto es así, así, yo creo que es así, así, y basta. No. Puede ser. Puede ser. Todo, usted sabe que todo en este caso, las profecías están sujetas a interpretación y realmente no vamos a saber su verdadero cumplimiento y a qué se estaba refiriendo la profecía cuando ésta verdaderamente se haya cumplido. O sea, cuando miremos en el pasado, ahí recién nos daremos cuenta a qué verdaderamente se estaba refiriendo ciertas profecías que se encuentran en la palabra del Señor. Bueno, entonces, hermanos, yo como les decía, espero que usted esté viendo todo esto, este video muy interesante, hermanos, de lo que nos narra acerca del fin de los tiempos y todas las cosas que están sucediendo, hermanos, en el mundo. Obviamente, todo es para la preparación de este nuevo orden mundial, de la instauración de este nuevo orden mundial, que es un gobierno mundial, que será el gobierno de la bestia, o más conocido también como el anticristo. Anticristo, ¿por qué? Porque se opone a Cristo. Es un sistema, es un gobierno, y obviamente estará liderado por un hombre, ¿okay? Pero que está en contra de Cristo, en contra de la palabra de Dios, en contra de Dios mismo, porque se levantará y se ensalzará por encima de todo lo que se llama Dios y es objeto de culto. Bueno, entonces vamos a ver ahora que cuando ese nuevo orden mundial ya esté establecido completamente y se haya encontrado el elemento principal, hermanos, que ellos están buscando, ¿ok? Que es, hermanos, un hombre que los gobierne, alguien que los gobierne, que tenga la capacidad, hermanos, de poder guiar al mundo. Y como le dije, están usando, por ejemplo, este asunto del cambio climático para poder diríamos, lanzar esta propaganda de tipo político mundial para que las naciones del mundo se puedan unir con un solo propósito, ¿verdad? Porque no sé si usted ha escuchado las declaraciones de este filántropo, Bill Gates, ¿okay? El dueño de Microsoft. Él, por ejemplo, que ya había hablado en el 2015 acerca de que uno de los enemigos con los cuales tendríamos que luchar como humanidad, no sería, dice, según él, bueno, no sería una tercera guerra mundial, sino sería un virus, un virus.
Y luego ustedes, no sé si usted lo sabe, pero en el 2019 estuvieron una reunión, ahorita no me recuerdo cómo se llamó esa reunión que hicieron, donde se juntaron los líderes del mundo y hicieron una simulación de una pandemia mundial. En el 2019 hicieron la simulación de una pandemia mundial y exactamente de un coronavirus. Entonces todo esto ya estaba planificado. O sea que hay todo, hermanos, es una, como le dije una vez, hay una agenda que ellos están cumpliendo. Obviamente que cuando de repente esa agenda tiene distintas alternativas, ¿verdad? Es un sistema de flujo que si por si acaso, si por casualidad, ellos tienen distintas estrategias que tienen bajo, o cartas, por decirlo así, de un juego, ¿verdad? En su mano, que si votan una y esa no les da resultado, pues tienen otras. Por eso que eso está muy reflejado en ese juego de Steve Jackson del nuevo orden mundial Illuminati, que yo muchas veces le he hablado y le he compartido algunas de las cartas, ¿verdad? Con de las figuras que tienen ahí. Ahí está el atentado a las Torres Gemelas, el atentado al Pentágono. Incluso hay una carta que nos habla justamente de esto, de la pandemia, donde usted lo ve ahí, yo la vez pasada lo compartí, donde ahí se muestra, pues, dice exactamente pandemia, cuarentena, ¿verdad? Y muestran justamente la Cruz Roja, aparece la Cruz Roja, aparece la seringa esa para inyección, las vacunas, aparece también el desinfectante, curiosamente, hermano, qué tremendo, los guantes, la mascarilla y una fila de sacos negros que son las personas que han fallecido. Hermanos, esa es una cosa que cuando yo, después que inició esta pandemia, me lo recordé y lo volví a ver, esa figura que fue, ese juego fue diseñado por Steve Jackson, que tenía una empresa de juegos de carta, de mesa, de rol, en el año 95, 1995. Recuerde usted, mire, todavía no había pasado lo de las Torres Gemelas ni nada de eso, pero ya estaba, y él pues pone las distintas estrategias que van a usar estas sociedades secretas para instaurar su nuevo orden mundial. Ahí está, usted lo ve, lo puede usted, por eso, hermano, tenemos las redes, o no solo las redes, bueno, pues, tenemos aquí el internet sobre todo a nuestra disposición para poder buscar justamente usted un poquito de información, vea, mire cuáles son las cartas, pero las del 95 por si acaso, ¿ok? Todas las cartas, son algo de más de 200 cartas de este juego de mesa que se llama el nuevo orden mundial Illuminati, INWO, así se llama. Y una de las cosas que eh, usted lo puede ver ahí, hermanos, es que justamente eh, tienen, como le dije, muchas estrategias para poder llegar a cumplir su agenda. Si una les falla, usan otra. Ahí justamente hablan del cambio climático, del control del clima, ¿okay? Del control del clima, el uso de antenas que se conocen como las antenas, el SHARP, me parece que se llamaba, ahorita no me recuerdo bien, SHARP, que es donde usan ondas a baja frecuencia para poder controlar el clima y poder causar grandes huracanes, para poder causar incluso terremotos. Esas antenas, una de esas antenas, eh, complejo de antenas, están, por ejemplo, en Canadá. Y también se muestra, hermanos, la contaminación, derrame de petróleo, se ven, hermanos, el uso de estos movimientos LGTBI, ¿verdad? El feminismo, el uso de predicadores de la prosperidad, y una serie de cosas que nosotros podemos ver. Incluso hay una carta que, que yo una vez se lo mostré y tal vez la próxima vez la podemos mostrar, se los puedo hacer ver, donde se ve, hermanos, una guillotina. ¿Saben lo que es la guillotina, verdad? Ese instrumento que usaban antes para la decapitación, que usaban en la Edad Media, en esos tiempos, para decapitar, para volar las cabezas. Hay lugares donde todavía lo usan, como son los países árabes, por ejemplo. Ellos decapitan todavía, claro, no usan la guillotina, ellos decapitan a espada, pero para que usted tenga en cuenta cómo es esa guillotina, ¿verdad? Ese era el instrumento donde había una cuchilla, una navaja arriba colgada, que amarrada a una soga, ponían al condenado ahí su cabeza, sujetado con una madera que rodeaba su cuello, y dejaban caer esta navaja,
y le volaba la cabeza. Ahora aparece esta cabeza, esta guillotina, aparece cabezas atravesadas ahí colgadas y en la pared aparece el número 666. Y eso es interesante, ¿por qué? Porque cuando usted lee el libro de Apocalipsis, pues ahí se ve, ¿verdad? Ahí se ve, los decapitados. Entonces todo eso, hermano, nos tiene que llamar. mm, Tal vez muchos fueron incrédulos en todas estas cosas y decir que esto era solamente los conspiranoicos y una serie de tonterías que la gente decía, los que de alguna manera planteaban este tipo de cosas, ¿verdad? Lo que se estaba gestando a escondidas. Y como le dije que ahora ya no es nada escondido, sino que están completamente al aire libre, todas sus ideologías y todo ya lo dicen abiertamente, toda su simbología demoníaca y ocultista lo están haciendo ver a través de la música, a través del cine, a través de la televisión, a través de las series, como usan plataformas como Netflix, Amazon y otras plataformas para poder transmitir justamente todo lo que ellos quieren que nosotros sepamos a través de películas o de series para que nosotros ya estemos totalmente, podríamos decirlo así, ya avisados y que cuando esto aparezca no nos sorprenda, porque ya en nuestro inconsciente quedó grabado por medio de estas películas las cosas que habrían de suceder. Hay muchas cosas, hermanos, que están pasando y que se están desarrollando. Por ejemplo, usted sabe que ahorita hemos entrado a la cuarta revolución industrial. Yo no sé si usted sabe eso. Bueno, tal vez muchos de nosotros no tengamos esta, o no sepamos lo que es eso, pero, por ejemplo, le digo, la primera, ha habido anteriormente tres revoluciones industriales. Esto empezó en el siglo XVII, si mal no recuerdo. La primera revolución industrial, que donde empezó, o sea, por siglos que se usaba caballo, ¿verdad? Desde el origen del hombre, desde el huerto del Edén, salieron del huerto del Edén, el uso de la humanidad cuando comenzó a expandirse, a crecer y a formarse las civilizaciones, usaron el caballo. Desde ahí, hermanos, mire, pasaron siglos, siglos, miles de años, hasta el siglo XVII de nuestra era, hasta el siglo XVII, donde se dejó el caballo y se empezaron a usar, ahí vino la primera revolución industrial, donde se usó el carbón y el vapor. ¿Okay? Se construyeron ahí los trenes, se construyeron los barcos a vapor, trenes a vapor, a carbón, y luego vino la segunda revolución industrial, que fue con el descubrimiento de la electricidad, por ejemplo. La electricidad, el descubrimiento de la electricidad y el uso de la electricidad trajo consigo una segunda revolución industrial. Luego vino la tercera revolución industrial con, con, el, con el desarrollo y el uso de la informática, ¿verdad? Ya usted se recuerda, hermanos, que en los años 80 aproximadamente comenzó ya el uso de computadoras, donde, pues, si usted lo recuerda, ¿verdad? Cómo eran antiguamente las computadoras, años 80, años 90, poco a poco eso se fue desarrollando, y ahí es donde vino, pues, la revolución, la tercera revolución industrial, que era la informática. Ahora hemos pasado a la cuarta revolución industrial, que es la biotecnología, a través de la inteligencia artificial, que sería la revolución digital. Ahorita estamos en la revolución digital y el uso de la biotecnología. ¿Qué cosa es la biotecnología? Por eso que ahorita el mundo, parte de este nuevo orden mundial, quieren implantar, hermanos, algo que nació simplemente como una ideología, como una filosofía, lo que es el transhumanismo. Si hay algo que en nuestra generación, hermanos, vamos a escuchar mucho, es la palabra trans, ¿verdad? Transexuales, están ¿verdad? Todos los trans, o sea, los que se transforman, pues cambian, o son dos cosas a la vez, se sienten tres cosas a la vez, son hombres pero se sienten mujer, son mujeres se sienten hombres, son hombres, seres humanos pero se sienten animales, etcétera, etcétera. Estamos en el mundo del transhumanismo y esto es lo que están ahora instaurando y esta es la ideología y este es el futuro del transhumanismo. ¿Y qué es el transhumanismo?
El transhumanismo, hermanos, es este pensamiento ideológico y sociológico y científico del uso, hermanos, de la tecnología para mejorar la vida del hombre, ¿ok? Tanto en lo físico como en lo mental y como también en su vida cotidiana. Por eso que el desarrollo mucho de lo que es la inteligencia artificial, hoy con el uso de la inteligencia artificial, si usted no lo sabe, por ejemplo, usted tiene inteligencia artificial en su bolsillo. Ese telefonito que usted usa, esos smartphones, por eso se llaman smartphones, que son teléfonos inteligentes. La palabra smart significa eso, es inteligente. Por eso están las Smart TV, que son las televisiones inteligentes, ¿ok? Ya tienen ciertos microchips que desarrollan ciertas funciones. Ahora no sé si usted ha visto, ¿verdad? Cosas que solamente se vieron en película, cuando nosotros lo veíamos en películas en los años 80, 90, 2000, películas de ciencia ficción, donde usted decía, por ejemplo, entraba a su casa y decía, prende la luz de la sala y pum, se encendía solito. Prende la luz de la cocina, pum, se encendía solito. Prende la cocina, pum, se encendía solito. Prende la cafetera y se prendía solito. O sea, no sé si se ha visto películas de esa naturaleza de ciencia ficción. Hoy todo eso es realidad. Todo eso es realidad. Y justamente, como le decía yo, usted tiene la inteligencia artificial ahí en su bolsillo, en su teléfono. Los teléfonos, los smartphones, ahora pues usan lo que es la inteligencia artificial. Tienen como simbología el AI. ¿Okay? Ahora, todo esto lo quieren usar, el uso de la tecnología, hermanos, y de la biotecnología, o sea, es la combinación de la tecnología con lo biológico, ¿no? Con el elemento, con los elementos vivos, ¿okay? Seres humanos, animales, etcétera. Es esa mezcla. Tienen, hermanos, mire, yo no sé, parece, usted lo va a escuchar y parecerá, no, ya sea el pastor, sea qué cosa está mirando. No, esto es algo real, esto es ya, hermanos, parte de nuestra realidad, parte de lo que estamos viviendo, en la cual películas que usted puede haber visto, como le dije, discúlpeme que le cite películas, pero es que es así como nos han preparado, es así como estas élites preparan a la humanidad, para que cuando llegue, lejos de extrañarse, más bien se emocionen, porque fueron cosas que vieron en películas y que ahora son realidad. Por ejemplo, la combinación de la tecnología para mejorar al ser humano. Eso es justamente lo que se conoce como el transhumanismo. El transhumanismo también es, hermanos, es el uso de la tecnología, de la biotecnología y la revolución digital para desplazar de alguna manera al hombre por la máquina. Esto quiere decir que muchas fábricas, en muchos lugares, se está industrializando cada vez más, se está usando la tecnología como un suplemento, no en todo obviamente, porque el hombre no puede ser reemplazado completamente, pero en muchas actividades de manufactura humana, el hombre está siendo reemplazado por máquinas, por robots ya digitalizados, que con una computadora controla todo y hace todo, ya no necesita la mano del hombre, solamente que mientras antes tenían para poder, hermanos, eh, por ejemplo, para poder desarrollar un cierto producto se necesitaban, por decir, 100 operarios. Ahora solamente se necesita un operario, se eliminaron 99 y todo lo demás está ya, hermanos, robotizado, ¿ok? Se usan ya maquinarias controladas por computadoras que hacen todo el proceso. De lo que antes hacían 100 hombres, ahora lo hace uno, nada más que controla una computadora. Y todas las máquinas hacen absolutamente todo. Eso es lo que se conoce como el transhumanismo. Pero también van a usar esa tecnología para mejorar, hermanos, la calidad de vida del ser humano. No solamente la calidad de vida, sino para mejorar, dicen ellos, incluso al ser humano mismo. Y poder crear lo que ellos quieren, que poder crear al hombre perfecto. Incluso ya están usando esta tecnología porque están manipulando aún la genética, para que, por ejemplo, si usted quiere que sus hijos no tengan ningún defecto, usted quiere que su hijo sea de 1,80 m, que tenga ojos azules, y usted pues no tiene ni ojo ni azul ni verde, ¿verdad? Usted tiene ojos negros o marrones, pero que usted quiere que sus hijos tengan estas características, tengan este color de cabello, a través de la manipulación de la genética, ¿ok? Ellos lo hacen. Ya en los años, creo que 2000 me parece, o antes,
se habló y que ya se dejó de hablar de las famosas clonaciones. ¿Se acuerdan ustedes de la oveja Dolly? Y eran cosas que nosotros oímos y bueno, según ahí le salió medio mal, Dolly, la ovejita, no duró mucho, murió y pensamos que ahí se quedó. No, hermanos, ellos no se quedan ahí, ellos siguen desarrollando todas estas tecnologías y no solamente en animales, sino usan seres humanos para sus experimentos. Y como le dije, ya están combinando incluso cosas que usted vio en películas como Soldado Universal, ¿verdad? Hombres que habían sido repotenciados por medio de la biotecnología, ¿verdad? O sea, tenían partes mecánicas, partes cibernéticas. Todo eso, hermano, hoy es una realidad. Todo eso lo están desarrollando. Porque ellos quieren crear al hombre perfecto e incluso había una propuesta de poder, una forma de poder ahorrar mucho dinero. Es que los países gastan millonadas de euros y de dólares en la manutención de prisioneros en las cárceles. ¿Usted sabe cuánto nos cuesta mantener a los presos en las cárceles? Y son gente que no aportan ningún beneficio a la sociedad. Entonces muchos estaban hablando de poder congelarlos, tenerlos en un estado de invernación. Cosas que nuevamente, hermano, eso se ha visto solo en películas, pero que ya están ahí en ese desarrollo. E incluso se habla, hermano, porque esta gente sabe lo que ellos quieren ser lo que la serpiente les dijo al hombre en el principio, ser como Dios. Poder jugar con la vida, poder crear la vida, incluso hablan ellos de poder, a través de la clonación, poder traer a la vida a un personaje que pudo haber existido en el pasado. Traen su información genética a través de una célula madre y pueden clonar. ¿Okay? Pueden clonar a un personaje, hermano. Esto es tremendo. Pero bueno, no vamos a hablar mucho de estas cositas porque si no, cada vez. Pero es interesante que usted lo sepa, de qué cosa es lo que verdaderamente, hermanos, como humanidad estamos viviendo. Entonces, el nuevo orden mundial entonces es la unión de todas las naciones, ¿okay? De todas las naciones para combatir los males comunes. Y mire, como le dije, nuevamente, perdone, y no crea usted que es lo que lo hago porque quiero que usted vea películas, pero ellos han mostrado películas de cosas para las cuales, como le dije, nos han preparado. Por ejemplo, hay una película donde se habla de un tren que es como si fuera un arca, ¿verdad? Pero es un tren gigantesco con más de 1000 vagones, que ahí dentro están prácticamente los sobrevivientes a una catástrofe mundial climática. ¿Le suena eso conocido? ¿Verdad? Dicen que a través de este rescaldamiento global climático, este cambiamiento climático, donde la Tierra se está recalentando por la contaminación y todas esas cosas que usted ya sabe. ¿Qué hacen? Ellos idearon, los científicos del mundo se unieron y se juntaron para poder tratar de dar una solución a este problema del rescaldamiento planetario, y lo que hicieron fue crear a través de sustancias químicas una capa en la atmósfera terrestre para que los rayos del sol no entraran completamente. Se trataron de controlar, y aunque usted no lo crea, eso es lo que está hablando Bill Gates, lo que él quiere hacer. Ya están haciendo sus experimentos de bombardear, hermanos, sustancias químicas de metales pesados en la atmósfera para poder bloquear al sol. Mire, y eso lo pasa en una película hace unos años atrás. Y que y dice que, pero eso tuvo un efecto secundario, un efecto colateral, que fue que la Tierra, o sea, los rayos solares dejaron de entrar a la atmósfera terrestre completamente, y la Tierra fue sumergida en una glaciación, o sea, se congeló completamente la Tierra. Y obviamente toda la vida murió y solamente se salvaron a algunos que se encontraban que habían construido un tren aposta, de más de 1000 vagones, en la cual pues la gente millonaria se habían comprado su billete, y ahí sobrevivió la humanidad, y ese tren está viajando por toda la Tierra dando vueltas porque así se alimenta.
y ahí nos muestran las diferentes clases sociales, nos muestran la idea de lo que es el capitalismo, la idea de lo que es el comunismo y la revolución, y todo está comandado por un hombre, por un líder ahí, el que está en la cabeza de la locomotora. Hermanos, y todo eso, claro, el que lo mira solamente con ojos de entretenimiento, bueno, pues ni cuenta se da, ¿verdad? Pero el que lo ve, hermano, con discernimiento se da cuenta del mensaje que nos están transmitiendo. Bueno, vamos a lo nuestro, ¿ok? A las escrituras. Y vamos a continuar entonces con el nuevo orden mundial y la gran tribulación. Vamos a leer nuestro texto bíblico que se encuentra en el libro de Apocalipsis, capítulo 13, versos del 1 en adelante. Dice la palabra del Señor: Me paré sobre la arena del mar y vi subir del mar una bestia que tenía 7 cabezas y 10 cuernos, y en sus cuernos 10 diademas, y sobre sus cabezas un nombre blasfemo. Y la bestia que vi era semejante a un leopardo, y sus pies como de oso, y su boca como de león. Ya les dije que esto lo que significa es que esta bestia, que es Roma, es la mezcla, ¿verdad? La mezcla de lo que fue Babilonia, que es representado por el león, de lo que es el imperio medo-persa, representado por el oso, porque esa es la visión de Daniel, y el cuerpo de leopardo, que representaba al imperio griego-macedonio de Alejandro el Grande, Alejandro Magno. Y dice, y el dragón le dio su poder y su trono y grande autoridad. Entonces vamos a ver aquí, hermanos, que se levanta esta bestia que nos está hablando de este gran imperio. De este gran imperio que usted sabe que acá es Roma, pero cuando la Biblia nos habla ya en este aspecto de la bestia, se está refiriendo a la fase final de este imperio. Recuerde usted que Roma va a caer, Occidente cae en el siglo III, siglo IV, perdón, y la Roma de Occidente, porque Roma se dividió en dos, en el siglo III se dividió en dos, la Roma de Oriente y Occidente, y luego, 1000 años después, cae la Roma de Oriente, el Imperio Romano de Oriente, que había sobrevivido todavía por 1000 años, más sobrevivió. Entonces, pero de lo que fue el último gran imperio mundial, que fue el Imperio Romano, de ahí es donde nacen todas las naciones que hoy nosotros conocemos, todos los países que hoy nosotros conocemos, lo que nosotros conocemos hoy el mundo, cómo está dividido en países, en naciones, todo eso procede de lo que un día fue el Imperio Romano, tanto de Occidente y Oriente como cuando se dividió en dos. ¿Ok? Ahora dice, y vi una de sus cabezas como herida de muerte, pero su herida mortal fue sanada, y se maravilló toda la tierra en pos de la bestia. Ahora, si usted ve, esta bestia tiene 7 cabezas, siendo la bestia el octavo, ¿ok? Pero que procede de entre los 7. Por eso que dice que una de sus cabezas fue herida de muerte y fue sanada, o sea, volvió a vivir. Fue herida de muerte y fue sanada, y se maravilló toda la tierra en pos de la bestia. Ahora, cuando hablamos de las 7 cabezas, obviamente la gran mayoría, por lo menos hay muchas interpretaciones, pero la gran mayoría, por ejemplo, interpreta de que estas 7 cabezas que tiene la bestia están representando a 7 reinos o imperios que se levantaron en el mundo. Porque en la profecía, cuando usted leemos en Apocalipsis capítulo 17, se le explica a Juan acerca de esta bestia, el misterio de la bestia, que cuando se le explica también acerca de la mujer que es Babilonia la Grande, que representa una ciudad. Se le dice, esas 7 cabezas son 7 montes, pero también son 7 reinos. 5 de ellos ya han caído, uno es, y el otro ha de venir, pero habrá de durar poco tiempo. Y la bestia que has visto era y no es, y está para subir del abismo. Y es de entre los 7, dice. O sea, sale de los 7. Por eso que es una de sus cabezas, fue herida de muerte. ¿Cuáles son estos 7 reinos? Lo habíamos mencionado el jueves pasado, que es Egipto, ¿okay? Siria, Babilonia, Medo-Persa, Grecia. O sea, en el tiempo de Juan, estos 5 imperios habían caído. Egipto, Asiria, Babilonia, Medo-Persa y Grecia. Estos cinco reinos habían caído. Por eso 5 ya han caído. 5. Uno es Roma, el sexto. Y el séptimo, ¿okay? El séptimo dice,
que habrá de venir, habrá de durar poco tiempo. Habrá de durar poco tiempo. Entonces, lo que se nos está mostrando aquí es que este sistema es un sistema que ya existió. Por eso le decía que esto no va a ser nuevo. Es algo que ya existió. No se va a levantar nuevamente otro imperio como lo fue Babilonio, como lo fue Medo-Perso, como lo fue Grecia, como lo fue Roma, a punta de conquista, con las armas y la guerra. No, 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 no. Esto será la unión de todas las naciones. Y obviamente cuando las naciones se unan para combatir los distintos problemas que aqueja a la humanidad, como las plagas, las pandemias, los virus, y también, hermanos, el cambio climático y otras cosas que vendrán, que van a venir y ya están alertándonos y nos están preparando, que ya estemos preparados psicológicamente porque cosas peores van a venir. ¿Okay? Lo peor no ha pasado, muy al contrario, estamos empezando recién. Así lo están diciendo. Mire, yo ya se lo había mencionado ya, me recuerdo, hace el año pasado le había mencionado todo esto, que el mundo iría de mal en peor porque así lo dice la escritura. ¿Okay? Entonces ellos mismos están anunciando de que nos preparemos para las cosas peores que habremos que afrontar como humanidad. Y para eso, la única manera es que nos tenemos que unir. Esa es la bandera que hoy se está proclamando. Tenemos que unirnos. Y justamente eso es lo que se nos muestra en la estatua del profeta Daniel, ¿verdad? Donde la fase final de lo que era Roma, lo que hoy son las naciones, se van a unir, se van a juntar por medio de alianzas, por medio de acuerdos, por medio de pactos, ¿okay? Se van a unir. Pero esa unión no será efectiva, pues, porque hay países débiles, hay países fuertes, por eso que está el hierro mezclado con barro cocido. Entonces esa unión no va a ser posible. Pero, de alguna manera, a través de estas alianzas, de estos convenios y esto, en pos de pelear juntos por la sobrevivencia de la raza humana, los seres humanos se van a unir de alguna forma. ¿Okay? Tal como sucedió en el tiempo pasado cuando se construyó aquella ciudad llamada Babel y edificaron la famosa torre de Babel, ¿verdad? Donde los seres humanos se habían unido en un mismo propósito, se habían juntado. Bueno, entonces sabemos que este sistema, que es la bestia, es un sistema político, económico, militar, religioso, etcétera, etcétera. Es todo un sistema que se va a producir por la unión de todas las naciones y obviamente va a tener que tener un gobernante, va a tener un gobernante. Todo esto, hermanos, desatará una gran persecución sobre todos aquellos que se opongan a este nuevo sistema. Todos aquellos que se opongan, y usted lo está viendo, ya estamos viendo estas cosas, hermanos. Lo estamos viendo, uno de los presidentes, no porque uno, como le dije, no es porque estemos haciendo propaganda política ni estemos en favor de uno u otro candidato, yo se lo he manifestado ya, pero uno de los presidentes norteamericanos que se opuso abiertamente al nuevo orden mundial, ¿okay? A los globalistas y a estas élites Illuminati, y él lo dijo, hermanos, así, literalmente, para que usted vea que no son cuentos de los conspiranoicos. Él lo dijo. Es el expresidente norteamericano Donald Trump. Por eso, hermanos, que lo odiaban y lo odian, y creo, no, yo no sé, ayer me parece que vi que había sufrido un atentado, no sé si será verdad, no lo comprobé, pero algo así leí, que habían atentado contra su vida. Y obviamente lo quieren matar a este hombre, lo quieren matar porque este ha sido una piedra en sus zapatos en lo que es la agenda globalista para el establecimiento del nuevo orden mundial. Porque usted sabe que en medio de sus defectos, este varón, este hombre, este presidente, expresidente, hermanos, fue un pro vida, o sea, estuvo a favor de la vida, estuvo en favor hermanos, de proteger a los niños. Fue un presidente, hermanos, donde nuevamente restableció la lectura bíblica y los textos bíblicos que se habían sacado de todos los, um, de todos los lugares gubernamentales, ¿okay? De los lugares públicos donde habían textos de las escrituras durante el gobierno de Obama, los habían quitado. Donald Trump nuevamente los volvió a colocar. Donde se había prohibido que en las escuelas donde se leía la Biblia, donde se oraba, Donald Trump nuevamente, hermanos, estableció que nuevamente se restaurara todas estas cosas, ¿verdad? Estuvo en contra del aborto y gestionó leyes
que prohibieran todo este tipo de cosas y sancionaran a aquellos que la practicaban, tanto los médicos como las personas que lo practicaban. Pero todo eso ahora, hermanos, nuevamente, usted lo sabe, con esta nueva administración, ¿verdad? De Biden, otra vez, hermanos, todo lo que Donald Trump hizo, Biden lo está anulando, que lo está revocando, todas esas leyes que él, se dice, hermanos, de que en su primer día de gobierno, en su primer día de gobierno, John Biden firmó más de 18 resoluciones, o sea, de leyes. Así que no sé si usted lo ha visto, que le muestran así como unos tipo cuadernos así grandes, parece cuero, no sé qué cosas son. Ahí están las leyes que él tiene que autorizar, ¿verdad? En decretos y esta serie de cosas. Entonces, ninguno de sus antecesores en su primer día, es más, todos sus antecesores, los anteriores presidentes norteamericanos en su primer día, algunos firmaron 4, otros firmaron 3, otros firmaron 1, otros firmaron solamente 5, y sumado todos estos, desde George Bush me parece, sumaron algo de 16 leyes, sumando todos los que ellos firmaron en el primer día de su gobierno. Mientras que, sumado de todos ellos, desde Bush hasta Donald Trump, o sea, sumando las leyes que ellos firmaron el primer día de su gobierno, sumaron algo de 16. Mientras que este hombre, Biden, John Biden, en su primer día de gobierno, ha firmado más de 18 leyes. O sea, más que todos esos, desde Bush hasta Donald Trump, más que todos ellos juntos en un día. ¿Ok? En un día. Y son leyes que usted lo ha visto, ya lo hemos hablado, lo hemos mencionado, son leyes inicuas. La gran mayoría de estas son leyes inicuas. Y usted lo sabe que parte de su gobierno, pues ahí hay un transexual, ¿ok? Por eso que él está a favor de toda esta ideología de género y ordenó que nuevamente en todas las instituciones públicas del gobierno se pudiera levantar, izar nuevamente la bandera del arco iris, que es la bandera del movimiento LGTBI homosexual. Entonces, para que podamos comprender, hermanos, de qué cosas se está gestionando y de qué cosa realmente se está cocinando y lo que esta gente quiere instaurar en este mundo. Bueno, y le decía yo que, mire, la persecución ha comenzado, han silenciado, imagínense usted que silenciaron al hombre más poderoso de la tierra en su momento, que fue el expresidente de los Estados Unidos, Donald Trump. ¿Okay? Estas empresas, hermanos, le cerraron la cuenta de Twitter, le cerraron la cuenta de Facebook, me parece, ¿no? Imagínese usted. O sea, eso es lo que... Y justamente, y yo le compartí una de los de las cartas de este juego de mesa del nuevo orden mundial Illuminati, donde aparece la palabra, justamente ahí, la palabra censura. La censura. Van a censurar a todos aquellos que van en contra del sistema. Y esto es algo muy clásico. Por eso, hermanos, que si usted ha visto el video que hoy que le he mandado, uno de los sistemas muy atrayentes para esta élite es el sistema socialista. El sistema que se maneja en China. Es un sistema donde se puede controlar a la gente, donde el Estado tiene el control absoluto de las personas, de las vidas. Y hay de ti si te rebelan, te meten a la cárcel o te matan. Tú ahí no puedes estar en contra del sistema. Y eso mismo sucedió durante, hermanos, diríamos, durante el gobierno de Adolfo Hitler también. ¿Okay? Durante el gobierno de Adolfo Hitler. Lo mismo. Ahí, hermanos, de la misma usted lo puede leer en la historia, lo puede ver incluso hasta en películas que ha habido, como la lista de Oscar Children. También hay una película que se llama Amén, Amén, que es la historia de un sacerdote, ¿okay? Pero que está inspirada en una historia real, verídica, que sucedió durante lo que fue, hermanos, el holocausto nazi contra los judíos. Y ahí, hermanos, se ve cómo este hombre Hitler, que es figura del anticristo, es una figura, o sea, este es un anticristo pero en pequeñito. Y por eso yo muchas veces lo he mencionado, tanto
a este rey Seleucida, Antíoco Epífanes IV, como Adolfo Hitler, son, hermanos, anticristos en miniatura. Imagínense que Adolfo Hitler, con toda su ideología que él tenía, que esa ideología que él presentó, él no era nadie, no era conocido, no era nadie, pero así apareció de la nada y hermanos, y se fue levantando, se abrió paso entre todos esos líderes de aquel tiempo en Alemania, y al final, hermano, se convirtió en el gran líder de esta nación que es Alemania. Y con su ideología que él tenía, ¿verdad? De instaurar la raza árida como la única raza y la más importante y la más predominante sobre toda la tierra. Él quería construir el quinto imperio y estableciendo a la raza árida como la raza privilegiada, la única verdadera raza. Los demás eran considerados como animales, como bestias. Y una de las cosas que él hizo fue también, hermanos, es la reducción de la población, que es algo que está dentro de la ideología globalista, reducir la población mundial. Él redujo la población de su país, de Alemania. Él exterminó no solamente judíos, porque se la tenía contra los judíos, sino que exterminó, hermanos, a los gitanos, exterminó a su propia raza, pero a los cuales él consideraba que no eran productivos. Esto quiere decir que gasearon y mataron, hermanos, a personas que tenían retardo mental, aquellos que eran down, y mucha gente que estaba en silla de ruedas, gente que para el Estado ya no eran productivos, pues, sino que eran una carga, que eran un peso para el Estado. Estos tenían que ser exterminados. No servían, no producían. Entonces, si no produces, tienes que ser exterminado. Y hay de aquel hermano que se rebelaba ante el sistema o ante la política, ¿verdad? Ante la ideología y la política del sistema nazista. Tal es así, hermanos, que este hombre, con sus palabras poderosas, se metió a todo el país de Alemania en su bolsillo. O sea, hizo de que los alemanes lo tuvieran a él como un dios. Hizo que los alemanes lo vieran a él, hermanos, como un líder enviado, no sé si del cielo o del infierno, pero o sea, hubo un tal fanatismo para con este hombre. Y usted lo ve, era un hombre feo, ¿verdad? Con un bigote acá en su ahí, todo horrible, chiquito, ni siquiera era pues que de buena presencia, no, feo. Pero hermano, tenía un poder, diríamos, diabólico, de poder convencer a la gente. Tal era así el fanatismo que la gente le tenía, los propios alemanes le tenían, que si tú, por decir, si dentro de tu familia había un miembro de tu familia, sea tu padre, tu madre, tu esposo, tu esposa, tu hermano, tu hermana, tu tío, tu cuñado, quien sea, que tú veías que estaba en contra, hermanos, de la política nazista, del partido nazista, en contra de la ideología del partido nazista, si criticaban lo que estaban haciendo, la muerte de los judíos, cualquier cosa que estaban en contra de toda la ideología nazista, tú tenías que denunciarlo. Y aunque usted no lo crea, hermanos queridos, hubieron muchos alemanes, maridos que entregaron a sus mujeres, mujeres que entregaron a sus maridos, padres que entregaron a sus hijos, hijos que entregaron a sus padres, denunciaron, hermanos, y sus padres, sus parientes fueron encarcelados y fueron llevados también a estos centros de exterminio, juntamente con los judíos. Entonces ahí vemos justamente ahí en la Segunda Guerra Mundial, hermanos, ahí podemos ver justamente una antesala en pequeñez de lo que sería el anticristo y la persecución que se lanzará en el futuro. De la gran persecución, lo que se conoce en la Escritura como la gran tribulación. Y dice, verso 4, y adoraron al dragón que había dado autoridad a la bestia, y adoraron a la bestia diciendo, ¿quién como la bestia y quién podrá luchar contra ella? También se le dio boca que hablaba grandes cosas y blasfemias, y se le dio autoridad para actuar 42 meses, y abrió su boca en blasfemia contra Dios para blasfemar de su nombre, de su tabernáculo y de los que moran en el cielo. Ya le dije que este sistema o este gobierno mundial que se levantará y que tendrá un líder será un gobierno blasfemo, un gobierno apóstata. Y se le permitió hacer guerra contra los santos y vencerlos. Y aquí ese es este versículo, hermanos, es lo que es la base
de lo que hoy vamos a continuar hablando. Este sistema va a hacer guerra, ¿okay? Va a hacer guerra contra los santos y vencer. Y ya le dije que esto lo estamos viendo contra todos aquellos que se oponen a este sistema que se está, poquito a poquito se está instaurando, a este sistema globalista, a este sistema de este nuevo orden mundial. Y claro, ahorita todavía no hay leyes estrictas que lo hagan, pero imagínense que si todavía no hay leyes establecidas así, hermanos, avaladas, que estén en contra de aquellos que se oponen, imagínense cuando ya esté establecido y ya esté este hombre gobernando, hermanos, por concesión, o sea, todos los líderes de la tierra le darán su poder y su autoridad a este hombre, sobre todo los 10 grandes líderes, que será lo que nos muestra tanto los 10 cuernos como los 10 dedos de la estatua de Nabucodonosor. Le entregarán su poder y su autoridad a esta bestia, a este personaje, del cual será la guía, aquel que guiará a la humanidad, pero lo guiará camino al propio infierno, lo guiará en contra del Creador, hará de los seres humanos hombres y mujeres apóstatas, hombres y mujeres ateos, hombres y mujeres que van a adorar, pero van a adorar al dragón, al diablo, serán gente satánica. Entonces, este sistema, juntamente con este hombre y con las leyes que se instaurarán, hará guerra contra los santos. Ya estamos viendo que hoy, hermanos, hay esta persecución, como le dije, y la figura la tenemos, como nuevamente le mencioné, lo tenemos, hermanos, en el pasado. Por eso que una vez le mencioné, le leí el texto que nos menciona Salomón en Eclesiastés, donde dice, nada es nuevo debajo del sol, nada es nuevo. Lo que va a venir no es nada nuevo, eso ya sucedió. Solamente que no hay memoria, dice. Ya sucedió en los tiempos que pasaron, sino que se vuelve a repetir, pero en escalas mucho más grandes. Mientras lo que hemos visto en la Segunda Guerra Mundial sucedió en un país, en Alemania, que empezó a pisotear a otros países como Polonia, etcétera, etcétera, ahora esto ya no se va a ver en un país, sino se va a ver a nivel mundial. ¿Okay? A nivel mundial. Entonces yo le decía, si Hitler, hermano, siendo un pequeñito, un hombre pequeñito, y siendo nada, hizo lo que hizo y se metió a toda una nación en su bolsillo, imagínense lo que hará este hombre cuando Satanás mismo le dará su poder, su autoridad y su trono. Y no solo eso, sino que, hermanos, Satanás hará por medio de este hombre señales, prodigios, milagros, usando también a la segunda bestia de la cual vamos a hablar. Este sistema, juntamente con este hombre, hará guerra contra los santos. Esta justamente es la persecución que se lanza, que se levanta contra la iglesia del Señor. Muchos, lamentablemente, hermanos, con esa teología del arrebatamiento antes de la tribulación, ¿okay? Porque se hace mucho énfasis en el arrebatamiento, y no, hermanos, el énfasis no es el arrebatamiento. El énfasis de todo el Nuevo Testamento no es, usted no va a mencionar, no va a ver que Pablo o que Pedro andan diciendo, hermanos, ya viene el arrebatamiento, hermanos, ya no, ellos mencionan la segunda venida de Cristo. Esa única segunda venida, que no está partido en dos, ya les mencioné la vez pasada. No es una venida secreta en las nubes, oculta como ladrón, y que luego se va otra vez a los cielos, y después de 7 años regresa. Eso no, todo eso es cuento chino. ¿Okay? Todo eso son, hermanos, teologías sacadas fuera de su contexto. Y ya le dije de dónde nació. ¿Okay? De un sacerdote jesuita. Entonces, en el siglo XVIII, eso no lo creyeron ni los apóstoles, ni los padres apostólicos, ni los reformadores en el siglo XV, XVI, XVII, XVIII. Ninguno de ellos creyó semejante cosa. Eso recién vino, hermanos, en el año de 1870 y tantos. Con un inglés llamado Darwin, y de ahí se hizo famosa esa teología, juntamente con la teología dispensacionalista, a través de una Biblia anotada, llamada la Biblia anotada de Scofield. Fue este hombre que introdujo su Biblia y eso se popularizó dentro de las corrientes, sobre todo de tipo pentecostales, y así se propagó, hermanos, por 2 siglos, durante toda la cristiandad. Y hoy es una de las doctrinas más, diríamos, una de las falsas doctrinas más aceptadas diríamos, el 99% de las iglesias cristianas. El 99% de iglesias cristianas evangélicas creen que no van a estar aquí cuando el anticristo se levante.
Todos creen que se van a ir al cielo y que estarán gozando en el cielo y que no van a pasar la tribulación, ni la gran tribulación. Cuando la Escritura nos dice todo lo contrario. ¿Ok? Entonces nosotros no esperamos, claro que va a haber un arrebatamiento, obviamente, pero ese arrebatamiento va a suceder durante la segunda venida de Cristo, como yo ya una vez ya se lo enseñé acerca de la segunda venida del Señor, ¿verdad? Cuando usted ve el arrebatamiento, Jesús menciona el arrebatamiento, porque ellos hacen una distinción. Ellos dicen que el apóstol Pablo, escribiendo a los tesalonicenses, ahí está hablando de la segunda venida secreta que viene a las nubes nada más y de la cual nosotros vamos a ser arrebatados sobre las nubes para encontrarnos en el Señor e irnos al cielo. Mientras que Cristo en Mateo 24, dicen ellos, él menciona su segunda venida gloriosa. Después de esos 7 años, durante que se produjo el arrebatamiento, habrán 7 años, hasta que cuando nuevamente Jesús regrese otra vez, ya una tercera venida, ya esta vez para pisar la tierra, dicen ellos, que la segunda venida que sucederá junto con el arrebatamiento, dice que Jesús no pisa la tierra, sino viene de las nubes nada más, y arrebata a los santos, a los que arden en amor, y se los lleva al cielo, y ahí se celebran las bodas del Cordero, y estamos ahí celebrando, dice allá en el cielo, las bodas del Cordero, por 7 años, mientras aquí en la tierra estarán los 7 años de tribulación y gran tribulación. Y nosotros no veremos eso, no pasaremos nada de eso. Acá en la tierra se habrán quedado solamente, dicen ellos, los tibios e Israel, ¿verdad? Siempre a Israel le toca siempre lo malo, pobrecitos. Bueno, y ahí estará Israel, que será siendo perseguido por la bestia, pero no la iglesia. Y yo pregunto, ¿y si los tibios, que eran parte de la iglesia, pero eran tibios, porque la iglesia de la Odisea pertenecía dentro de las 7 iglesias, no está exceptuada, ¿ok? Y si ellos eran la iglesia, entonces ¿cómo es posible que una parte de la iglesia esté en el cielo y una parte de la iglesia esté aquí en la tierra? Porque ellos dicen no, sino que ellos afirman de que durante el periodo de la tribulación y la gran tribulación, Dios ya no trata con la iglesia, sino trata con Israel. Entonces esos que se quedaron, que dicen ellos que eran los tibios, que aquí durante el periodo de la tribulación se buscarán al Señor con todo su corazón, ¿qué cosas van a hacer entonces? ¿Israel o la iglesia? Entonces no tiene sustento todas esas cosas, hermanos. Bueno, pero es lo que la gran mayoría cree. ¿Y eso por qué? Porque escuchan simplemente predicadores y no leen su Biblia. Ese es el gran problema, ¿verdad? Y si lo leen ya con esos parámetros en sus mentes. Lo leen ya con esa programación en su mente. Y no ven la verdad. Entonces Jesús cuando habló de su segunda venida, habló del arrebatamiento. Y ahí está, y usted lo ve. Y dice, aparecerá la señal del Hijo del Hombre viniendo en las nubes del cielo con gran poder y con gran gloria. Dice, y enviará a sus ángeles con sonido de trompeta. ¿Para qué? Para recoger a sus escogidos de los 4 ángulos de la tierra, o del cielo, algo así dice, ¿verdad? ¿Qué es eso? Eso es el arrebatamiento. Ese es el mismo arrebatamiento que nos habla y nos detalla el apóstol Pablo escribiendo a los tesalonicenses. Es el mismo evento. No es que Jesús habló de otra cosa y Pablo habló de otra cosa distinta. Pablo está hablando lo mismo que Jesús había enseñado. Y si usted ve cuando acontece eso, dice, y después de la tribulación de aquellos días, después, no dice antes, el sol se oscurecerá, la luna no dará su resplandor y las estrellas del cielo caerán del cielo. Las estrellas caerán del cielo. Y aparecerá la señal del Hijo del Hombre, viniendo en las nubes del cielo con gran poder y gran gloria. Y enviará a sus ángeles con sonido de trompeta. Es lo mismo que Pablo está narrando. Que el Señor mismo descenderá con voz de mando, con voz de arcángel, con trompeta de Dios, y los muertos en Cristo resucitarán primero, luego nosotros, los que habremos quedado, los que hayamos permanecido, seremos transformados en un abrir y cerrar de ojos y seremos arrebatados en nubes para recibir al Señor y en el aire, y así estar siempre con el Señor. Y cuando nos somos arrebatados, ¿a dónde nos vamos? Es que mira, hermano, ¿sabes lo que sucede? Es que cuando nosotros leemos las Escrituras y no lo leemos en su contexto, no solamente en el contexto de la cual está escrito, o sea, todo el capítulo, ¿verdad? Y todo el libro en sí, en una armonía hay de todas las Escrituras, sino que cuando no entendemos el contexto cultural e histórico, cometemos grandes errores. ¿Por qué se produce el arrebatamiento? ¿Para llevarnos al cielo? No. No.
Esa es una simbología de algo que se hacía en los tiempos de nuestro Señor Jesucristo y en los tiempos apostólicos. ¿Qué cosa se hacía? Los reyes o los generales, cuando iban a la guerra, los reyes también solían ir a la guerra en esos tiempos. Usted recuerda que las ciudades antiguamente, como la ciudad de Jerusalén, eran ciudades amuralladas, ¿verdad? Entonces los reyes salían con su ejército, iban a la guerra, peleaban, y lo mismo sucedía con los emperadores. Los emperadores también iban, algunos de ellos iban a la guerra, o si no, sus principales generales, ¿okay? Iban a la guerra, peleaban las batallas. Cuando ellos vencían, regresaban de la batalla, volvían nuevamente a la capital de su reino. Por ejemplo, si veamos en el caso de Israel, Jerusalén. Entonces, y eso está en la Escritura, usted lo puede ver con lo que sucedió con el rey David. Cuando los reyes regresaban de la batalla con todo su ejército, al rey victorioso se le sentaba siempre, y eso también sucedía durante lo que es una costumbre dentro del Imperio Romano. Al emperador victorioso, cualquiera que dice que habían ganado una importante batalla, ha vencido a sus enemigos, se les montaba en caballo blanco. Se les montaba en caballo blanco y sus principales generales también se montaban en caballo blanco. Luego venía todo su ejército, ¿okay? Y venían en un gran desfile de victoria. Luego, cuando ellos se estaban aproximando a la ciudad, que eran amuralladas, se anunciaba con sonido de trompeta la venida del rey victorioso o del emperador victorioso. Cuando el emperador ingresaba a la ciudad de Roma, que también era amurallada en aquellos tiempos, ingresaba a la ciudad de Roma, hermanos, victorioso, montado en caballo blanco, y sus generales montados en caballos blancos, porque era señal de victoria. Y traían en un desfile a sus enemigos derrotados y tomados prisioneros también, para ser después ejecutados. Los traían como trofeos de guerra. Entonces, hermanos, estaban fuera de la ciudad todavía. Se veía aquella caravana gigantesca que venían, hermanos, lejos de la ciudad, y se anunciaba sonido de trompeta, que el rey o el emperador venía victorioso. Entonces ya había llegado a la ciudad la noticia de que el rey había ganado la victoria, obviamente. Entonces, ¿cuál era la costumbre de aquellos tiempos? Tanto en el Imperio Romano como también en los antiguos reinos, como en este caso el reino de Israel. Que los ciudadanos que se encontraban, por decir, dentro de las murallas de la ciudad de Jerusalén, salían fuera de la ciudad, fuera de la muralla, toda la población salía al encuentro, le daban el encuentro a su rey victorioso. Esa era la costumbre de aquellos tiempos. Le daban el encuentro fuera de la ciudad. Y una vez que le daban el encuentro, se encontraban estos, por decir, llamámosle así, dos campamentos, ¿verdad? El rey con sus generales victoriosos, todo su ejército, y la población que salía a su encuentro, se juntaban, y luego este ejército victorioso con su rey o su emperador victorioso, juntamente con el pueblo, en un gran desfile de algarabía, de danzas, las mujeres danzaban y se llevaban palmas y una serie de cosas, de señales de victoria y fiesta y algarabía. Todos juntos entraban, juntamente con su rey o con su emperador, entraban dentro de la ciudad amurallada, dentro de la capital de su reino. Si era Jerusalén, dentro de la ciudad de Jerusalén. Entonces, el hecho de salir de la ciudad era solamente para darle el encuentro o darle la bienvenida, para recibirle al rey victorioso o al emperador victorioso. Y luego entraban juntamente con el rey o con el emperador dentro de la ciudad. Esta es la imagen que se nos muestra en Apocalipsis capítulo 19, cuando el Señor viene montado en caballo blanco, y lo que se nos relata tanto en Jesús en el capítulo 24 de Mateo, como en Tesalonicenses, de la cual, hermanos, nosotros vamos a hacer, obviamente el Señor no viene del desierto, no viene ni de otra ciudad, sino Él viene, hermanos, de los cielos, va a descender de los cielos. Por eso dice, el Señor mismo descenderá del cielo con voz de mando, con voz de arcángel y con trompeta de Dios. Entonces sonará la última trompeta, la séptima trompeta. Y, hermanos, eso el Señor enviará a sus ángeles. ¿Para qué? Para que seamos arrebatados, seamos tomados y arrebatados en nubes,
para recibir al Señor, para recibir, así como le dije que salían la gente del pueblo a darle el encuentro al rey o al emperador victorioso, así para salir al encuentro, en este caso nuestro Señor viene no del desierto, no de otra ciudad, no de otro país, nuestro Señor Jesús, nuestro Rey de Reyes y Señor de Señores, viene, hermanos, de los cielos, y por eso su pueblo que está en este mundo, toda su iglesia, todos los creyentes que están en este planeta, van a ser recogidos. Primero los muertos en Cristo resucitan primero, luego nosotros somos transformados con cuerpos gloriosos, amén, y somos arrebatados por ángeles en nubes para recibir, recuerden esa palabra, recibir. El Señor no nos recibe a nosotros, somos nosotros que le recibimos. Si el arrebatamiento fuera para irnos al cielo, sería el Señor quien nos recibiría a nosotros para llevarnos al cielo. Somos nosotros los que salimos al encuentro para recibir a nuestro Señor y regresar juntamente con Él a la tierra. Es darle el encuentro nada más, y juntamente con nuestro Rey victorioso, el Señor pondrá sus pies en el monte de los olivos. Y se instaura el reino milenial del Mesías. Esa es, hermanos, la figura. Sino que como nosotros no sabemos, mucha gente no sabe eso. Mucha gente porque ignora la parte, el contexto histórico, las costumbres de aquellos tiempos, porque no es nuestras costumbres occidentales, eran costumbres de aquellos tiempos, hermanos, que se hacían. Entonces nosotros cuando miramos arrebatamiento y hasta las nubes y que el Señor viene en caballo blanco y nos imaginamos otra cosa. Pero todo eso tiene una razón de ser. Está lo que los que lo leían en el primer siglo entendían claritamente. Entendían perfectamente, pero era porque era el contexto de ellos. Así se realizaban las victorias de los reyes y los emperadores que salían a la batalla. Por eso que el Señor, si usted lo ve, el Señor viene de pelear. Viene de pelear la batalla con el anticristo. Por eso viene con sus vestiduras teñidas en rojo, manchadas en sangre. Viene de pisar el lagar de la ira del Dios Todopoderoso. Amén, a su nombre gloria. Y por eso Él viene con un título, Rey de Reyes y Señor de Señores. ¿Por qué? Porque la bestia le hará la guerra. Porque bueno, eso ya lo vamos a ver más adelante. Amén. Bueno, entonces, hermanos, aquí vemos que al anticristo se le va a permitir, ¿okay? Se le va a permitir hacer guerra contra los santos y vencerlos. Y es ahí donde se levanta, como le dije, esta gran tribulación sobre los creyentes. Ya hemos visto a Daniel, no vamos a leer lo que habíamos visto. Vamos rápidamente a la segunda bestia. ¿Okay? Vamos a ver la segunda bestia, que era donde nos habíamos quedado. Vamos a ver hasta dónde llegamos. Apocalipsis 13:11 dice: después vi otra bestia que subía de la tierra y tenía 2 cuernos semejantes a los de un cordero, pero hablaba como dragón. Y ejerce toda la autoridad de la primera bestia en presencia de ella, y hace que la tierra y los moradores de ella adoren a la primera bestia, cuya herida mortal fue sanada. También hace grandes señales de tal manera que aún hace descender fuego del cielo a la tierra delante de los hombres. Ya les dije que esta segunda bestia es una bestia religiosa, político-religiosa, ¿ok? Político-religiosa. Por eso tiene 2 cuernos, tiene 2 poderes. También hace grandes señales de tal manera que hace descender fuego del cielo a la tierra delante de los hombres. Este va a fungir como Elías Tisbita. Así como este sistema político social estará gobernado por un hombre, el cual será el anticristo, la bestia también, que también se le llama la bestia, a este sistema religioso también tendrá un líder religioso, al cual la Biblia lo llama el falso profeta. Obviamente que también está hablando de una falsa religión, ojo, esta es la falsa religión, no es la ramera. Acá la gran mayoría patina, pues se confunde, ¿verdad? Dicen que la Babilonia es la falsa religión. No, la Babilonia no es la falsa religión. La Babilonia la grande es una ciudad, ahí lo dice bien claro, es una ciudad, ¿ok? Es una ciudad. ¿Y qué ciudad? Bueno, pues en los tiempos de Juan, dependiendo, ¿verdad? Porque hay ciertas interpretaciones que están por ahí. Muchos dicen que fue Jerusalén. Bueno, dependiendo, si es que el libro de Apocalipsis fue escrito antes del año 70, puede ser que sea Jerusalén, pero hay ciertas cosas que no cuadran, ¿verdad? Muchas cosas que no cuadran. Porque a Jerusalén, la Jerusalén terrenal, obviamente se le llama también ramera en los libros proféticos, ¿okay? Como una ciudad
una virgen santa se convirtió en ramera, porque se prostituyó, porque cometió inmoralidad sexual, espiritual en este caso, con otros dioses, y abandonó al Dios vivo y verdadero, que era su marido, porque había entrado en pacto con él en el Sinaí. Entonces se le llama también, y obviamente el Señor Jesús dijo de que en Jerusalén estaba la sangre de los santos, de los profetas y de todos los justos. Y claro, Jerusalén tuvo su juicio en el año 70 después de Cristo. Por eso le digo, y fue Roma quien destruyó Jerusalén, efectivamente, este gran imperio romano. Puede ser Jerusalén, puede ser, pero hay cosas que no cuadran, obviamente. Hay algunos elementos que no encajan. Otros dicen que era Roma, posiblemente sí puede haber sido Roma también, pero también, hermanos, definitivamente puede ser, yo me animo también, una otra interpretación que puede ser será la capital de este nuevo orden mundial. Porque cuando se levante este nuevo orden mundial los reyes, los 10 reyes o estos 10 que habla de los 10 cuernos, le entregarán todo su poder y su autoridad a la bestia. Obviamente va a tener que tener un lugar, una capital de su gobierno. Eso es normal, característico. ¿Dónde será? Ese es el detalle, ¿verdad? Puede que sea Jerusalén. Entonces puede que también Babilonia la verdad se esté refiriendo a Jerusalén, ¿ok? A Jerusalén, pero tal vez no solamente a la del pasado que fue destruida, sino a la actual. No, puede ser también, ¿ok? Por eso digo, en estas cosas no podemos ser dogmáticos. O puede ser la misma ciudad de Roma también. ¿Quién lo sabe? Porque Roma también, pues, hermano, está manchada con la sangre de los mártires del Señor. Usted sabe, en el Coliseo romano, cuánta sangre de los primeros cristianos fue derramada durante 5 siglos aproximadamente. Entonces, Roma también, hermano, se ha manchado. Y no solamente Roma, sino pues Babilonia es una ciudad que va a representar de alguna forma al mundo entero. Ese mundo apóstata, ese mundo y a todas las grandes ciudades y todos sus sistemas políticos, religiosos que persiguen a los hijos de Dios. ¿Okay? Pero que definitivamente la bestia tendrá una capital, una ciudad. ¿Okay? Puede ser Jerusalén, puede ser Roma, porque recuerde que Jerusalén se volvió para sorpresa de muchos, ¿verdad? Muchos pensaban de que Israel nunca más volvería a ser una nación, pero para sorpresa de muchos, en el año 48, Israel volvió a ser nuevamente una nación. ¿Okay? Una nación. Entonces, hoy vemos que Jerusalén ya, por lo menos una gran parte de ella, está bajo el dominio de los judíos, de los israelitas, y solamente pues le falta la parte que corresponde a la explanada del templo, donde estuvo el templo de Salomón, ¿verdad? Donde estuvo el Señor, donde caminó el Señor, que está destruido, y ahí se encuentra la mezquita de Omar, de los musulmanes. Es uno de los segundos lugares más sagrados de la religión islámica. Entonces ahí tienen un problema, y ese es el meollo del asunto, ese es el meollo de tantas guerras, tantos conflictos, hermanos, ahí en ese pedazo geográfico de la tierra. Bueno, puede ser entonces que Jerusalén pueda ser la capital del imperio de la bestia. Puede ser, hermanos, definitivamente puede ser, como puede ser también Roma, o como puede ser también cualquier otra ciudad. Pero la Babilonia la Grande no es el sistema religioso, sino es una ciudad. El sistema religioso está aquí identificada por el falso profeta. Mientras que la primera bestia, la que sale del mar, es la bestia, el sistema político. La segunda bestia es el sistema religioso. Y este sistema religioso va a ejercer toda la autoridad de la primera bestia. Y así como, por eso le decía que va a ser como Elías tisbita, porque aún los judíos ortodoxos están esperando, le manifesté yo la vez pasada, que están esperando que venga Elías. Entonces ellos recibirán a este falso profeta como Elías. Y es curioso porque la Biblia misma lo llama el falso profeta. Así lo llama, con ese nombre, falso profeta. Y lo recibirán como Elías. Y la función de Elías es, hermanos, en las Escrituras, manifestar o señalar o dar a conocer o presentar ¿a quién? Al Mesías. Entonces, este falso profeta va a presentar a esta bestia como el Salvador, no solamente de Israel, sino del mundo. Y para esto hará, dice también, hace grandes señales de tal manera que aún hace descender fuego del cielo a la tierra.
y engaña a los moradores de la tierra con señales que se le ha permitido hacer en presencia de la bestia. O sea, va a ser señales, va a ser... Por eso le digo, una de las grandes manifestaciones, obviamente, de engaño que va a haber en el fin de los tiempos, va a ser los milagros y señales que va a hacer, hermanos, este sistema religioso. Por eso le decía yo que no estemos detrás de las señales, porque cuando aparezca, hermanos, esta bestia y el Satanás mismo le dé su autoridad, le dé su trono, le dé su poder, hermanos amados, se va a meter al bolsillo no solo al mundo, sino a muchos creyentes. A todos esos que les gustan las emociones, que van tras los milagros, van tras el sensacionalismo y a ver qué cosas sienten, ahí se los va a meter al bolsillo. Amén. Por eso nosotros, hermanos, tenemos que estar apercibidos de todas estas cosas. ¿Y para qué hace señales, prodigios, milagros? En presencia de la bestia. Mandó a los moradores de la tierra que le hagan imagen a la bestia que tiene la herida de espada y vivió. Esto quiere decir que el mundo entrará en una idolatría. Y esto es posible, porque ya le dije, hermanos, que... ¿cómo se llama este? Antíoco Epífanes IV quiso instaurar así un nuevo orden mundial, un solo gobierno mundial. Y llevó a Israel a la idolatría. Y llevó al mundo entero a la idolatría y a abrazar la cultura y las costumbres griegas. Entonces, imagínense lo que, por eso le decía, si Hitler hizo eso, si Antíoco Epífanes hizo lo que hizo, imagínense lo que hará el anticristo cuando Satanás mismo le dé su poder, su autoridad y su trono. ¿Ok? Satanás, que es el Dios de este mundo, de este sistema, de este siglo, le dé todo. Imagínense las cosas que este hombre hará. Entonces, va a haber ahí una gran idolatría porque los habitantes de la tierra van a idolatrar a este personaje. Lo van a idolatrar, lo van a tener como un dios. Y efectivamente esa película que es una serie que está en Netflix, que le dije yo de este tren, justamente al que está en la locomotora, al que ha creado el tren, ellos le llaman su creador y lo idolatran, hermano. Es una cosa increíble, es una ya imagen que nos están vendiendo de lo que será, lo que va a venir. Obviamente trasladado al mundo de la ciencia ficción, pero ahí está. Uh, Dice, se le permitió infundir aliento a la imagen de la bestia para que la imagen hablase y hiciese matar a todo aquel que no la adorase. Entonces, durante el gobierno de la bestia, del anticristo, en este nuevo orden mundial, se va a instaurar, hermanos, una religión. Ya les dije que uno de los sistemas que endiosa tanto al mismo gobierno, al Estado, como a su gobernante es el sistema socialista. ¿Okay? Dentro del sistema socialista comunista, el Estado es el Dios. Eso es lo que por él le decía, eso es lo que decía, lo que hizo Adolfo Hitler. Entonces, mire, acá hay mucho que decir y diría mucha tela que cortar en cuanto a qué significa y cómo así es que la Escritura dice que se le permitió infundir aliento a la imagen de la bestia para que la imagen hablase e hiciese matar a todo aquel que no la adore. Y hacía que a todos, pequeños, grandes y ricos, pobres, libres y esclavos, se les pusiese una marca en la mano derecha o en la frente, y que ninguno pudiese comprar ni vender, sino el que tuviese la marca o el nombre de la bestia o el número de su nombre. Aquí hay sabiduría. El que tiene entendimiento cuenta el número de la bestia, pues es número de hombre, y su número es 666. Vamos por partes. ¿Qué significa esto, hermanos? Que se le permitió infundir aliento a la imagen de la bestia para que la imagen hablase e hiciese matar a todo aquel que no la adorase. Bueno, el día de hoy, hermanos, en nuestros tiempos, en el siglo en que vivimos, y con el avance de la tecnología, de la biotecnología y todas estas cosas, esto ya no es nada imposible, ¿verdad? En aquellos tiempos, si usted recuerda, y ha leído los libros de historia, y aún la historia eclesiástica, el Imperio Romano, algo que caracterizó al Imperio Romano y a los emperadores, es que ellos se endiosaron, o sea, se elevaron a la posición de hijos de Dios, de dioses. Por eso se les llamaba el divino César. ¿Okay? A los distintos emperadores se les llamaba el divino César. ¿Y ellos qué hicieron? Se exalzaron a sí mismos y mandaron a erigir estatuas de ellos mismos, imágenes de ellos mismos en todo el Imperio Romano.
¿ok? En todo su imperio ellos mandaron a levantar estatuas, y en cada estatua donde estaba la imagen del emperador había un pequeño altar con un plato, con carbones encendidos, ¿ok? Donde la gente tenía que presentar un sacrificio al emperador. ¿En qué consistía ese sacrificio al emperador? En echar, por decirle así, ¿no?, una cucharada de incienso en esos carbones. Entonces cuando se echaba el incienso, se elevaba el humo. Y este era un reconocimiento, y tenías que confesar, César es el Señor. Esa era la confesión. Tú podías adorar a quien te dé la gana, pero tenías que reconocer que César era Dios, que César era Curios, o sea, Señor. Adonai en hebreo. ¿Ok? Esa era la confesión. Por eso que Pablo les escribe a los romanos que si crees con tu corazón, que si confiesas con tu boca que Jesús es el Señor, serás salvo. Porque con el corazón se cree para justicia, pero con la boca se confiesa para salvación. ¿Por qué Pablo les dice esto a los romanos? Porque justamente los cristianos se negaban a ofrecer sacrificio, este sacrificio que era un acto de adoración al emperador y a su imagen. Y todo aquel que no hacía este acto de adoración era encarcelado y asesinado. Tenían que hacerlo. Ese era un edicto, ¿ok?, del imperio. Se tenía que hacer, todas las personas tenían que pasar ahí, postrarse ante la estatua del emperador, agarrar, hermanos, y echar en el altar del incienso, echar un poco de incienso, y que se elevaba ese perfume, ese humo del incienso, y tenía que confesar con sus labios, César es el Señor. Pero Pablo les dice a los cristianos, no, César no es el Señor. Cristo es el Señor, Jesús es el Señor, porque si tú confiesas con tu boca que Jesús y no César es el Señor, serás salvo. Porque con el corazón se cree para justicia, pero con la boca se confiesa para salvación. Y es ahí donde se cumple lo que Jesús dijo, todo aquel que me confiese delante de los hombres, yo lo confesaré delante de mi Padre, pero todo aquel que me niegue delante de los hombres, yo también lo negaré delante de mi Padre y sus santos ángeles. Entonces, hermanos, los cristianos no confesaban, se negaban a confesar y a sacrificar al emperador, y por eso que la iglesia fue también perseguida. Y cuando los cogían, hermanos, a los cristianos y los llevaban al anfiteatro romano, ahí les decían, sacrifica al emperador, o sea, echa un poco de incienso y confiesa que César es el Señor. Sacrifica, no te cuesta nada. Pero los cristianos se negaban y decían, no, Jesús es el Señor, no es César. Jesús es el Señor. Jesús es el Señor. Y se negaban a confesar que César era Señor y los entregaban a los leones o los crucificaban o los quemaban vivos. Ese sistema volverá nuevamente. La imagen va a hablar. ¿Cómo? Bueno, ya le dije que con el avance de la tecnología eso ya no sería nada nuevo, ¿verdad? Eso ya no es nada nuevo. Hoy hay cámaras por todos lados, reconocimiento facial y una serie de cosas, hermanos, de manera de que, y con el avance, como le dije, de la tecnología cada vez más, de las pantallas inteligentes, los smart y todas estas cosas, hermanos, ya no será pues un ídolo, una imagen así que usted lo ve, ¿verdad? Porque será pues a través de la televisión, cuando este hombre se presente, a través de la televisión, aparecerá en los celulares, en los tablets, o incluso a través de imágenes holográficas, porque eso ya existe, ¿verdad? Antes lo que se veía solamente en ciencia ficción, en la Guerra de las Galaxias, eso ya existe, las imágenes holográficas, y aparezca, hermano, la imagen de este hombre, toda la humanidad tendrá que postrarse en adoración. ¿Ok? Tendrán que postrarse en adoración. Eso es tremendo. Y aquel que no lo haga, hermanos, será condenado a muerte. Y hacía que todos, pequeños y grandes, ricos y pobres y libres y esclavos, se les pusiese una marca. Luego van a hacer una marca, y la marca está relacionada con la adoración. Pero vamos a la imagen de la bestia. Mire, primero vamos a ir a la imagen y luego nos vamos a ir a la marca. ¿Okay? Vamos a ver la imagen primero. La estatua de Nabucodonosor, por eso le digo, no hay nada nuevo debajo del sol. Todo ya sucedió. La estatua de Nabucodonosor es una figura de la bestia o de la imagen de la bestia, de lo que sucedió en los tiempos del profeta Daniel. Vamos a leerlo rápidamente. Y dice, Daniel capítulo 3, verso 1 en adelante. El rey Nabucodonosor
hizo una estatua de oro cuya altura era de 60 codos y su anchura de 6 codos. Si usted se da cuenta, aquí el número 6 va a aparecer de continuo, 3 veces por lo menos. 60 codos y su anchura de 6 codos, la levantó en el campo de Dura, en la provincia de Babilonia. Y envió el rey Nabucodonosor a que se reuniesen los sátrapas, los magistrados y capitanes, oidores, tesoreros, consejeros, jueces y todos los gobernadores de las provincias. ¿Se da cuenta? Todas las áreas gubernamentales, hermanos, de todo el sistema de ese gobierno, de ese sistema, van a estar involucrados. Para que usted lo vea ahí. Para que viniesen a la dedicación de la estatua que el rey Nabucodonosor había levantado. Fueron pues reunidos los sátrapas, magistrados, capitanes, oidores, tesoreros, consejeros, jueces y todos los gobernadores de las provincias, y a la dedicación de la estatua que el rey Nabucodonosor había levantado, y estaban en pie delante de la estatua que había levantado el rey Nabucodonosor. Y el pregonero anunciaba en alta voz: mandase a vosotros, oh pueblos, naciones y lenguas. Escuche bien. A vosotros, pueblos, naciones y lenguas. Lo mismo que habla el libro de Apocalipsis. Que al oír el son de la bocina, de la flauta, del tamboril, el arpa, el salterio, la zampoña y de todo instrumento de música, se mencionan 6 instrumentos, por eso les decía 60 codos, ahí aparece el 3 veces 6, contando los 6 instrumentos que aparecen aquí. Os postréis y adoréis la estatua de oro que el rey Nabucodonosor ha levantado. Y cualquiera que no se postre y adore, inmediatamente será echado dentro de un horno de fuego ardiendo. Por lo cual, al oír todos los pueblos el son de la bocina, de la flauta, el tamboril, del arpa, del salterio, de la zampoña y de todo instrumento de música, todos los pueblos, naciones y lenguas se postraron y adoraron la estatua de oro que el rey Nabucodonosor había levantado. Esto se va a volver a repetir, mis amados, tal como sucedió en los tiempos del Imperio Romano, sucederá al fin de los tiempos, tal vez de una manera más moderna, obviamente con toda la tecnología que hay, va a ser un poco distinto, pero el principio va a ser el mismo. Cuando aparezca la imagen de este hombre, todas las naciones, todos los habitantes de la tierra se van a postrar. Donde si estamos andando en Firenze y aparece la imagen ahí, ya sea por holograma o en pantallas gigantes, porque usted sabe que ahora hay pantallas gigantes, ¿verdad? Pantallas gigantes, yo no sé si usted ha visto, hermanos, yo siempre cito las películas porque ahí nos anuncian, pues, ¿verdad? Podríamos decir, es la Biblia de ellos, en la cual películas como, por ejemplo, hay una película que la vi hace tiempo y me llamó mucho la atención, como se me fue de la mente, hermanos, de una mujer que muere y le construyen un avatar, o sea, un cuerpo eh, con la biotecnología, pero la mente de ella está en este cuerpo cibernético. Pero es en Japón. Es en Japón, no sé si te acuerdas de esa película, de la viuda negra. Es en Japón y ahí se ve pues la ciudad de Tokio, se ve, hermanos, infinidad de imágenes grandísimas así tipo hologramas gigantescos de publicidad y de todas estas cosas. Entonces, hermanos, eso ya lo han desarrollado. Entonces, por eso le digo, aparecerá la imagen en Firenze, en Roma, en todas partes del mundo aparecerá la imagen de este hombre y todos los habitantes de la tierra van a tener que postrarse. Van a tener que postrarse. Y el que no se postre. Y miren, aquí el uso de la música es fundamental. Durante el gobierno se va a usar la música. Por eso que le decía yo que están usando la música bastante para transmitir su ideología Illuminati, todo su pensamiento Illuminati, toda su simbología Illuminati, están usando la industria musical. Entonces, esto lo vamos a ver, hermanos, juntamente con la adoración. ¿Okay? Así como nosotros usamos la música también para adorar a nuestro Dios, así también se va a usar la música para adorar a la bestia y al diablo, obviamente, ¿verdad? Dice, cualquiera que no se postre y adore inmediatamente será echado dentro de un horno de fuego ardiendo. Entonces, esto es lo que sucederá, hermanos, en el final de los tiempos. Miren, esto sucedió en el pasado, pero esto va a volver a suceder, se va a volver a repetir. Daniel capítulo 3, verso del 8 en adelante, rápidamente dice, por esto en aquel tiempo algunos varones caldeos vinieron y acusaron maliciosamente a los judíos. Hablaron y dijeron al rey Nabucodonosor, rey, para siempre vive. Tú, oh rey, has dado
una ley que todo hombre, al oír el son de la bocina, de la flauta, del tamboril, del arpa y del salterio, de la zampoña y de todo instrumento de música, se postre y adore la estatua de oro, y el que no se postre y adore sea echado dentro de un horno de fuego ardiendo. Hay unos varones judíos, los cuales pusiste sobre los negocios de la provincia de Babilonia, Sadrach, Mesa y Abednego. Estos varones, oh rey, no te han respetado, no adoran tus dioses, ni adoran la estatua de oro que has levantado. Entonces Nabucodonosor dijo con ira y con enojo que trajesen a Sadrach, Mesa y Abednego. Al instante fueron traídos estos varones delante del rey. Habló Nabucodonosor y les dijo: ¿Es verdad, Sadrach, Mesa y Abednego, que vosotros no honráis a mi Dios ni adoráis la estatua de oro que he levantado? Recuerde que el Dios de la bestia será el dragón, ¿okay? El diablo y Satanás, que el Señor lo reprenda. Ahora pues, ¿estáis dispuestos para que al oír el son de la bocina, de la flauta, del tamboril, del arpa, del salterio, de la zampoña y de todo instrumento de música os postréis y adoréis la estatua que he hecho? Porque si no la adoráis, en la misma hora seréis echados en medio de un horno de fuego ardiendo. ¿Y qué Dios será aquel que os libre de mi mano? Sadrach, Mesach y Abednego respondieron al rey Nabucodonosor diciendo: no es necesario que te respondamos sobre este asunto. He aquí nuestro Dios, a quien servimos, puede librarnos del horno de fuego ardiendo, y de tu mano, oh rey, nos librará. Y si no, qué lindo, hermanos, la actitud de estos varones, ¿verdad? Ellos estaban seguros, convencidos de que Dios tenía el poder de librarlos. Pero mire lo que dice: y si no lo haces, sepa, oh rey, que no serviremos a tus dioses, ni tampoco adoraremos la estatua que has levantado. O sea, aun si Dios no nos librase de tu mano, de la muerte, igualito nosotros no nos vamos a postrar. Entonces Nabucodonosor se llenó de ira y se demudó el aspecto de su rostro contra Sadrach, Mesach y Abednego, y ordenó que el horno se calentase 7 veces más de lo acostumbrado. Esta es la gran tribulación, por eso que dije que venir, la gran persecución. Va a ser 7 veces más que todas las antiguas persecuciones que han habido en el pasado. 7 veces más. Entonces, como estos varones no quisieron, hermanos, postrarse, estos varones judíos, amigos de Daniel, ante la estatua que el rey había levantado, entonces, ¿qué hizo? Y mandó a hombres muy vigorosos que tenían en su ejército que atasen a Sadrach, Mesach y Abednego para echarlos en el horno de fuego ardiendo. Entonces estos varones fueron atados con sus mantos, sus calzas, sus turbantes y sus vestidos, y fueron echados dentro del horno de fuego ardiendo. Y como la orden del rey era premiante y lo habían calentado mucho, la llama del fuego mató a aquellos que habían alzado a Sadrach, Mesach y Abednego. Y estos 3 varones, Sadrach, Mesach y Abednego, cayeron atados dentro del horno de fuego ardiendo. Entonces el rey Nabucodonosor se espantó y se levantó apresuradamente y dijo a los de su consejo: ¿no echaron a 3 varones atados dentro del fuego? Ellos respondieron al rey: es verdad, oh rey. Y él dijo: he aquí yo veo 4 varones sueltos, que se pasean en medio del fuego sin sufrir ningún daño, y el aspecto del cuarto es semejante a hijo de los dioses. Entonces Nabucodonosor se acercó a la puerta del horno de fuego ardiendo y dijo: Sadrach, Mesach y Abednego, siervos del Dios Altísimo, salid y venid. Entonces Sadrach, Mesach y Abednego salieron de en medio del fuego. Y se juntaron los sátrapas, los gobernadores, los capitanes y los consejeros del rey para mirar a estos varones cómo el fuego no había tenido poder alguno sobre sus cuerpos, ni aún el cabello de sus cabezas se había quemado, sus ropas estaban intactas y ni siquiera olor de fuego tenían. Entonces Nabucodonosor dijo: bendito sea el Dios de ellos, de Sadrach, Mesach y Abednego, que envió su ángel y libró a sus siervos que confiaron en él y que no cumplieron el edicto del rey y entregaron sus cuerpos antes que servir y adorar a otro Dios que su Dios. Entregaron sus cuerpos. Esto, hermanos, nos habla de lo que va a venir en el futuro. Así como sucedió en los tiempos de Daniel, así también vendrá en los tiempos del anticristo. Todos aquellos cristianos, sobre todo, que se nieguen a postrarse ante la estatua o a la imagen, sea como fuese esta imagen de la bestia, ¿okay?, van a ser perseguidos, van a ser encarcelados, van a ser torturados. ¿Okay? Eso es lo que nos habla el fuego. El fuego, el horno de fuego nos habla justamente del horno de la persecución. El horno de la persecución. Va a venir la gran persecución, la última gran persecución sobre los hijos de Dios, sobre la iglesia del Señor. Entonces, esto es por eso le decía que esta última gran persecución, la última gran persecución que el enemigo, el diablo, que el Señor lo reprenda, levantará sobre el pueblo de Dios,
será 7 veces más fuerte, más intensa que todas las antiguas persecuciones que han habido en la historia de la humanidad sobre el pueblo de Dios. Pero le doy una buena noticia de que algo que nosotros, si Dios nos permite la gracia de participar de este tiempo, hermanos, y sufrir por causa de su nombre, algo que veremos, hermanos, será una asistencia divina. Veremos, hermanos, manifestaciones angélicas, como sucedió aquí. Veremos que en medio de la tribulación, en medio de la persecución, empezaremos a ver ahí maravillas verdaderas, no de parte del enemigo, ni del anticristo, ni del falso profeta, sino maravillas de parte del Señor. En todo este tiempo, estos últimos, hermanos, estos siglos, no se ha visto milagros, y por más que muchas iglesias pentecostales con sus emocionalismos y todo eso quieren ver cosas gloriosas, no se ven. ¿Por qué? Porque Dios lo está reservando, porque hay dos lluvias, la lluvia temprana y la lluvia tardía. Y cuando se habla de la lluvia, el Señor dice, yo derramaré mi espíritu sobre toda carne. Ese derramamiento se habla como del espíritu, se asemeja a una lluvia. Dentro de las cosechas está la lluvia temprana y la lluvia tardía, que era para que usaban en la agricultura dentro del pueblo de Israel. Israel dependía de estas dos lluvias, la lluvia temprana y la lluvia tardía. Pero había un lapso donde no había estas lluvias. Entonces, es lo que está sucediendo. En el primer siglo se vino la lluvia temprana, donde el Espíritu fue derramado y se hicieron prodigios, milagros maravillosos, gloriosos de parte del Señor por medio del Espíritu Santo. Usted ve a ver ahí manifestaciones angélicas, como un ángel saca a Pedro de la cárcel, y una serie de manifestaciones gloriosas, como un Felipe es arrebatado por un ángel y trasladado a otro lugar. Cosas, hermanos, que hoy pues no lo vemos. Lo leemos, nada más no lo vemos. Pero al final de los tiempos vendrá la lluvia tardía, otro derramamiento del Espíritu de Dios, donde Dios, en medio de la tribulación, en medio de la gran persecución, en medio de la aflicción de sus hijos, hará prodigios, señales, milagros. Ahí habrá manifestaciones verdaderas, gloriosas, no porque nosotros las busquemos, sino que van a suceder. Dios las va a provocar en medio de nuestra angustia, en medio, hermanos, cuando permanezcamos firmes al Señor, sin doblegarnos y sin doblar nuestras rodillas ante la estatua o la imagen de la bestia, sino que doblemos nuestras rodillas delante del único Dios verdadero. Dios hará maravillas en medio de su pueblo. La última de las grandes persecuciones será durante este tiempo que estamos viviendo. Se va a levantar la más grande de las persecuciones, pero también será el tiempo donde habrán maravillosas manifestaciones verdaderas de parte de Dios en medio de su pueblo. Un pueblo atribulado, no un pueblo que está en los locales de las iglesias buscando sentir experiencias, no, sino en medio de un pueblo perseguido, en medio de un pueblo, hermanos, clandestino, que va a estar en las cuevas, que va a estar en los campos, que va a estar en los bosques, que va a estar tal vez en las cárceles. Van a haber manifestaciones gloriosas de parte de Dios, así como sucedió con Sadrach, Mesach y Abednego, donde un ángel descendió y los libró de las llamas del fuego. Tal vez muchos de nosotros vamos a morir, pero las llamas del fuego también representan las llamas de la condenación eterna. Nosotros seremos librados, hermanos, por nuestra fidelidad, seremos librados de la condenación eterna, de las llamas eternas. Por eso el Señor les dice a la iglesia, sé fiel hasta la muerte y yo te daré la corona de la vida. El diablo meterá a muchos de vosotros en la cárcel y tendréis persecución o tribulación por 10 días. Sé fiel hasta la muerte y yo te daré la corona de la vida. A su nombre, gloria. Y vamos a terminar con esto. Dice, y por lo tanto, el rey Nabucodonosor decretó que todo pueblo, nación y lengua que dijere blasfemia contra el Dios de Sadrach, Mesach y Abednego sea descuartizado y su casa convertida en muladar, por cuanto no hay Dios que pueda librar como este. Entonces el rey engrandeció a Sadrach, Mesach y Abednego en la provincia de Babilonia. Amén. Vamos a quedarnos hasta aquí, mis amados hermanos. Que Dios me lo bendiga a cada uno de ustedes grandemente en el nombre de Jesús.